Buen día para todos. Mi nombre es Holman Roberto Prieto Corredor. Soy estudiante del programa Licenciatura en Matemáticas en la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Y la siguiente es una presentación del paso 2: profundizar y contextualizar el conocimiento de la unidad 1 del curso Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Objetivo. La siguiente presentación tiene como objetivo principal desarrollar las habilidades de pensamiento funcional haciendo uso del lenguaje algebraico hasta llegar a la comprensión de los conceptos y procesos matemáticos que lo fundamentan. Temas de la unidad. La siguiente unidad contiene 4 temas, los cuales son expresiones algebraicas racionales, polinomios y casos de factorización. Tema 1. Expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas son ideas de cálculo expresadas en lenguaje matemático y que sirven para resolver problemas en los que se tiene que diseñar una ecuación. En otras palabras y de una manera más sencilla, son todas aquellas expresiones que vinculan términos por medio de una operación. Recordemos que términos son aquellos que involucran los números y las letras dentro de una operación. Antes de ver un ejemplo, veamos cómo está constituido un término. La estructura de un término está constituida de la siguiente manera. Contiene un coeficiente que es la parte numérica, en este caso el 6. También contiene una parte literal, en este caso vemos dos, que son la x y la y. El grado, que es el exponente que llevan las variables o las letras. Y el signo, que es el que nos determina si la expresión es positiva o negativa. En los ejemplos encontramos el primer ejemplo: a la 2, 4 a la 2 es igual, más 4 a la 2, perdón, es igual a 5 a la 2. Vemos que este es el teorema de Pitágoras, donde la variable a es la incógnita. En el segundo ejemplo vemos y a la 2 más 2x menos 3y a la 3. Vemos que están las variables y, x y xy. En el tercer ejemplo vemos x a la 2 más 2xy. En el otro ejemplo vemos xy menos 2x sobre x más 1. Todos estos son ejemplos de expresiones algebraicas. Tipos de expresiones algebraicas. Entre los tipos de expresiones algebraicas encontramos primero las expresiones enteras, donde las variables tienen exponente entero positivo. Luego encontramos las fraccionarias o las racionales, donde la variable tiene exponente entero negativo, es decir, que hay variables en el denominador. O como su palabra lo indica, hay fracciones. Luego siguen las irracionales, que son las expresiones donde los exponentes de las variables son irracionales, es decir, pueden estar determinados por fracciones o no están elevados a un entero positivo. Luego las trascendentes, que incluyen los logaritmos exponenciales o sonoidales. En este caso veremos las irracionales. Tema 2. Expresiones algebraicas racionales. Las expresiones algebraicas racionales son aquellas en las cuales algunas de sus variables forman parte del denominador o figuran en el numerador con exponente entero. Es decir, donde encontramos fracciones y variables en el numerador y en el denominador. En el primer ejemplo encontramos 2x menos y sobre 2y. Vemos que existen variables tanto en el numerador como en el denominador, las cuales son en el numerador x menos y o x y en el denominador y. En el segundo ejemplo encontramos 2x a la 2 menos y sobre 4xy a la 3. En el tercer ejemplo, 6yz a la 2 sobre 5x. Expresiones algebraicas irracionales. Las expresiones algebraicas irracionales tienen alguna de sus variables bajo un signo radical o exponente racional no entero. Ejemplos:
5m más raíz de b. Encontramos que aquí la variable b se encuentra con una raíz. Esto nos indica que es irracional. En el segundo ejemplo encontramos un tercio de a la 2 menos z elevado a la 1 tercio. Encontramos que la variable z está elevada a 1 tercio, donde no es un número entero positivo. Por eso identificamos que es una expresión algebraica irracional. Y en el tercer ejemplo encontramos 3xy a la 2 tercios, donde y está elevado a la 2 tercios, lo que indica también que es una expresión irracional. Continuamos con el tema 3. Monomios. Un monomio es una expresión algebraica constituida por un solo término. Todo monomio consta de dos partes: un coeficiente, que es el número del término, y la parte literal, que son las letras que están afectadas por operaciones de producto y de potencias de exponente natural. Un ejemplo de ello podría ser 4a a la 2, b a la 3, donde vemos que el 4 es la parte numérica y las variables o las partes literales son a y b, las cuales están afectadas por sus respectivos exponentes, que son enteros positivos. Polinomios. ¿Qué es un polinomio? Un polinomio es una expresión algebraica entera compuesta por la suma o resta de sus monomios. De acuerdo a la cantidad de términos, se pueden clasificar de varias maneras. Un binomio es un polinomio compuesto por dos términos. Un trinomio está compuesto por tres términos, un cuatrinomio por cuatro términos y así sucesivamente. Generalmente, cuando contiene más de tres términos le llamamos polinomio. Grados de un polinomio. El grado de un monomio está determinado por la suma de los exponentes de sus variables. Por ejemplo, encontramos en estos ejemplos, en los dos ejemplos, que son monomios porque tienen solamente un término. En el primer ejemplo, 5x es de grado 1 y está determinado por el exponente de la x, que es 1. En el segundo ejemplo, es de grado 3. Encontramos que al sumar los exponentes de la variable x y y nos suma 3, por eso es un monomio de grado 3. En un polinomio, el grado está determinado por el mayor de los términos que lo componen. En este ejemplo encontramos que los exponentes del primer término, que es 2x a la 3 y a la 2z, es el mayor porque al sumar sus exponentes da 6, por tanto este polinomio es de grado 6. Tema 4. Casos de factorización. Primero que todo, veamos qué es factorización. La factorización es una técnica que consiste en la descomposición de una expresión matemática y existen 10 maneras de hacerlo. Estos son los 10 casos de factorización. El primero, factor común. Segundo, factor común por agrupación. Tercero, trinomio cuadrado perfecto. Cuarto, diferencia de cuadrados. Quinto, trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Sexto, trinomio de la forma x a la 2, bx más c. Séptimo, trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Octavo, cubo perfecto de binomios. Noveno, suma o diferencia de cubos perfectos. Y décimo, suma o diferencia de dos potencias iguales. Vamos a ver los casos de factorización y los he agrupado de una manera diferente de acuerdo a la relación que tienen. Y empezamos con el primero. El primero es factor común. Vemos en este ejemplo 2ax a la 2 más 3bx a la 3 que los dos términos, el factor común, como su palabra lo indica, es encontrar el factor. Recordemos que el factor es lo que multiplica, que tienen en común los dos términos. En este caso sería la x. Y vemos que está elevada a la 2 y en el segundo término está elevada a la 3. Por tanto, el factor común entre estos dos términos sería x a la 2. Colocamos x a la 2, abrimos paréntesis y dentro del paréntesis colocamos lo que nos sobra de cada término. En el primer caso sería 2a y ponemos el signo que tiene el polinomio.
y en el siguiente caso sería 3b y cerramos paréntesis. Así nos quedaría x a la 2 factor de 2a más 3bx. Factor común por agrupación de términos. En este caso de factorización tenemos un ejemplo en el cual hay 6 términos y como su nombre lo dice es agrupar los términos que tienen un factor común. En este caso encontramos que de los 6 términos existen 3 que tienen la variable AB. Esto los agrupamos en un solo lado y los sumamos con los siguientes 3 términos que encontramos que tienen una relación con n a la 4. Luego a cada uno de estos términos encontramos que se les puede sacar factor común. En el primer caso, en el primer grupo encontramos que el factor común es a la 2, b a la 3 y los factores o lo que resta sería 1 más x a la 2 menos 3x, cerramos paréntesis y en el siguiente grupo encontramos que el factor común es n a la 4. Entonces lo sacamos del paréntesis y colocamos dentro del paréntesis lo que queda, lo que resta. Sería 1 más x a la 2 menos 3x. Al hacer la agrupación de términos nos queda 1 más x a la 2 menos 3x factor de a la 2, b a la 3 menos n a la 4. Siguiente caso de factorización, diferencia de cuadrados de la forma a la 2 menos b a la 2. Como su nombre lo indica, es una diferencia, es una resta de cuadrados, cuando los dos términos están elevados a la 2 o al cuadrado. Lo que se procede es a cada término hallar su respectiva raíz. En este caso, en el 4a a la 2, recordemos que la raíz de 4 es 2 y la raíz de a la 2 pues es a. Y en el segundo factor encontramos que la raíz de 1 menos a todo elevado a la 2 pues es 1 menos a. Entonces procedemos a agruparlos de la siguiente manera. Los primeros con signo negativo, los siguientes con el signo negativo, positivo, perdón. Entonces nos quedaría 2a menos 1 menos a factor de 2a más 1 más a. Al desarrollar esta fórmula encontramos que al cambiar los paréntesis, dentro de los paréntesis cambian los signos. Por ende, 2a menos 1a más a sería factor de 2a más 1 menos a. Y al resolver nos quedaría 3a menos 1 factor de a más 1. Otro caso de factorización que es muy común es el trinomio cuadrado perfecto. Encontramos que el trinomio cuadrado perfecto es cuando encontramos dos términos que están elevados a la 2, los cuales se pueden desarrollar de otra manera, como un trinomio cuadrado perfecto. En este caso tenemos a más b, todo entre paréntesis elevado a la 2. Y esto es igual a el primer término elevado a la 2 más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término elevado a la 2. ¿De dónde tenemos? A al cuadrado más 2ab más b a la 2. Cubo perfecto de binomios. En este caso es muy parecido al caso anterior, al trinomio cuadrado perfecto, pero encontramos que los términos están elevados al cubo y pueden estar tanto positivos como negativos. Entonces, cuando están positivos encontramos que el desarrollo de la factorización de este término todos quedan positivos. Pero cuando está negativo encontramos que al desarrollarlo arrancamos con un signo negativo y vamos intercambiando los signos, negativo, positivo y negativo. Desarrollamos de la siguiente manera: el primer término del polinomio elevado a la 3 más 3 veces el primer término elevado a la 2 y el segundo término elevado a la 1 más 3 veces el primer término elevado a la 1, el segundo a la 2 más 3 el segundo término elevado a la 3. Podemos observar que estas variables van cambiando su elevación. La a va decreciendo y la b va creciendo.
Siguiente caso. Trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Para este caso en particular tenemos el siguiente ejemplo: a a la 4 más 2a a la 2 más 9. En este polinomio encontramos que tanto el primer término como el último término se les puede sacar raíz, y lo hacemos. Para a a la 4 la raíz sería a a la 2 y para a9 sería la raíz 3. Tenemos que multiplicar estos dos términos dos veces, lo que nos daría 6a a la 2. Vemos que 6a a la 2 no es igual al segundo término del polinomio 2a a la 2. Por tanto, es aquí donde interviene la adición y la sustracción para factorizar este término. Entonces, tenemos que a 2a a la 2, para ser igual a la multiplicación que hicimos, le falta 4a a la 2 y se lo sumamos. Pero entonces al final del polinomio también lo restamos nuevamente. Entonces nos quedaría al sumarlos 4a a la 4, perdón, más 6a a la 2 más 9 menos 4a a la 2. Al resolver esto, nos queda que tenemos un binomio cuadrado perfecto. Entonces el primer término quedaría a a la 2 más 3 todo elevado a la 2, y el segundo 4a a la 2. Le sacamos raíz y uno queda con signo positivo y el otro con signo negativo al agruparlos. Siguiente caso, trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. En este caso encontramos el primer ejemplo, que es x a la 2 más 7x más 10, de donde el procedimiento a seguir es abrir dos paréntesis, ponemos x en ambos, el signo, y tenemos que encontrar dos números que al multiplicarlos nos den 10, pero que al sumarlos nos dé 7. ¿Por qué sumados? Porque en el polinomio 7 está con signo positivo. Estos dos números son 2 y 5. 2 por 5, 10, y 2 más 5, 7. Esta sería la solución. En el segundo ejemplo tenemos x a la 2 más 5x más 6. Abrimos los dos paréntesis, ponemos la x, el signo positivo, porque todo está positivo, y necesitamos encontrar dos números que al multiplicarlos nos den 6 y al sumarlos nos dé 5. Encontramos que los números son 2 y 3. 2 por 3, 6, nos daría el tercer término del polinomio, y 2 más 3, 5, el término que acompaña a la x en el segundo término. En el tercer caso encontramos que x a la 2 menos 7x más 12, abrimos el paréntesis, ponemos la x en los dos lados, y tenemos que encontrar dos números que al multiplicarlos por sí nos dé el 12 positivo y que al sumarlos nos dé el 7 negativo. Estos números son menos 3 y menos 4, que multiplicados dan 12 y sumados dan menos 7. Trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Ejemplo, 5x a la 2 más 13x menos 6. Vemos que 5x a la 2, el cuadrado solamente está afectando a la x y no al 5. Entonces, lo que hacemos es multiplicar todo por este 5 que acompaña a la x y dividirlo al mismo tiempo. Entonces tenemos 5x a la 2 más, ahora, ¿por qué 13 multiplicado por 5x? Bueno, es lo mismo que si tenemos al multiplicarlo 13 por 5 por x, solamente que dejamos el 13 afuera y 5x factor de ese 13. Ahora sí, menos 30. Tenemos que en el numerador nos queda el 5x, ahora sí está afectado todo al cuadrado, de donde podemos desarrollar este polinomio de la forma anterior. Entonces encontramos dos números que multiplicados nos den el último término y sumados nos den el término de la mitad, nos den 30 y 13. Abrimos paréntesis, colocamos el primer término, que es 5x, en ambas partes, más y menos, y un número que multiplicado nos dé 30 y sumado nos dé 13. Encontramos que los dos números son 15 y 2. Desarrollamos y vemos que en este caso podemos sacar factor común. Entonces, como resultado, el factor común es 5, lo sacamos en el primer término, en el primer factor,
sacamos el 5, ahora sí lo cancelamos con el denominador, que también era un 5, y nos queda 5x, nos queda, perdón, x más 3 factor de 5x menos 2.